Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo a los diferentes horarios, flujos de horarios de los diferentes lugares, diferentes países, donde van a escuchar esta pequeña charla, o sea, esta lección sobre el tema que ya se ha estado abordando como continuación de la lección 1 sobre el posgrado de educación, técnica educativa. Esta vez se va a trabajar, o sea, voy a abordar el tema de la lección 2, que sería modelos de inteligencia, que es muy importante para todos. Como ya saben, ya ustedes me conocen de la lección 1, donde también ahí di una charla, o sea, una clase sobre los métodos y técnicas educativas de educación. Más esta vez voy a hablar sobre lo que son los modelos de inteligencia, que sería algo muy importante para la educación en general, ya sea de adultos, ya sea de adolescentes, ya sea de niños. Para cualquier edad siempre es bueno tener en cuenta este modelo de inteligencia. O sea, son varios modelos. Lo primero que quiero decirles es el concepto de inteligencia. ¿En qué consiste? O sea, ¿de dónde viene la palabra inteligencia? Bueno, etimológicamente, inteligencia significa saber leer entre líneas. Muy importante para poder interpretar muchos fenómenos, muchas situaciones que se dan en la vida o que se dan precisamente en la parte educativa, cuando uno está estudiando, cuando uno está leyendo, sobre todo un libro, cómo uno poder sacar algunas conclusiones y poder a raíz de eso hacer un análisis de la información. También tiene que ver la inteligencia con la supervivencia del hombre, desde que el ser humano tiene uso de razón, por supuesto, y es lo que lo diferencia del resto de los mortales, el resto inclusive de los animales, es que el hombre tiene una capacidad de raciocinio muy elevada, muy alta, y esto le ha ayudado a su supervivencia durante los milenios y lo ha ayudado a evolucionar en la vida y adaptarse sobre todo al contexto, al entorno donde él vive. Entonces, por eso que la palabra inteligencia es muy importante. Inteligencia también tiene que ver con interagir, o sea, intercambiar con el entorno, con la sociedad, con los otros humanos, inclusive interactuar de otra forma también con animales, con el mundo vegetal, para su posible transformación. Por eso es la importancia de tener para nuestro conocimiento y para nuestra suerte como ser humano esta inteligencia. Lo más importante en este sentido, y todo está concatenado, la inteligencia tiene también que ver con el pensamiento y cómo tú aplicas ese pensamiento para poder obtener resultados y poder obtener éxitos. Por ejemplo, hay una famosa frase o concepto de autores famosos en la bibliografía de todo este mundo tan interesante y tan maravilloso como es esta parte educativa, que es de Brown y French. En el año 1979 ellos dieron a conocer el concepto de inteligencia, algo muy resumido como la facultad de autodirigirse y de aprender en ausencia de instrucción directa y completa. ¿Qué significa? Que la inteligencia tiene que ver no solo con lo que uno recibe de conocimiento o te informa de conocimiento, sino cómo tú eres capaz de autodirigirte, autoconocer y aprender de acuerdo a la experiencia externa de lo que uno está observando. Otro concepto muy importante es
de Ávila y Duncan de 1985, otros autores que han trabajado mucho desde hace muchos años, desde hace ya varias décadas, estos conceptos de pensamiento, de inteligencia en la educación. Y este autor de Ávila y Duncan decía que es la capacidad, o sea, la inteligencia es la capacidad de emplear los conocimientos eficazmente. Muy importante este concepto, porque el hombre tiene que saber cómo el ser humano, ¿no?, sus estudios y demás, tener un análisis de lo que lo está rodeando y cómo aplicar ese análisis eficazmente para su objetivo. Por ejemplo, estudiantes de medicina tienen que utilizar la inteligencia que tienen, su capacidad de análisis, para poder interpretar los fenómenos de la salud, no solamente la información que van a obtener en la universidad, en la Facultad de Medicina, para poner un ejemplo de los conocimientos, sino también deben interpretar esa realidad objetiva y aplicarla a lo real, a lo que realmente ellos quieren conseguir. Bien, una de las características, y aquí le voy a mencionar algunos puntos de la característica de la inteligencia, es que es un atributo natural que poseemos todos los seres humanos. O sea, la inteligencia es un atributo del ser humano como tal, aunque también se dice, bueno, los animales tienen inteligencia también, por ejemplo, los perros, los caballos, los gatos tienen su inteligencia, lo que no es una inteligencia limitada. La del hombre es una inteligencia más abierta, más flexible, más vertical y transversal y más multidimensional, ¿no?, para todos. O sea, eso es una ventaja que tenemos. La otra característica es que unas personas desarrollan ciertas habilidades más que otras. Es verdad, hay una diferenciación. No todo el mundo desarrolla las mismas habilidades ni tiene las facilidades para ello. Por eso más adelante veremos los diferentes tipos de inteligencia o inteligencia o sea, la multitud de inteligencias que hay. Otra característica de la inteligencia del ser humano es que aunque todos tengamos suficiente coeficiente intelectual, muchas veces no se estimula ese coeficiente estimular. O sea, ¿por qué? Porque no se sabe cómo estimular esa inteligencia para alcanzar el objetivo deseado. También existen personas más inteligentes, o sea, hay un concepto fundamental, que no existen, y aquí está un poco la teoría, ¿no? No existen personas más inteligentes ni menos inteligentes, simplemente hay diferenciación de inteligencia, es un poco concepto eso, porque hay personas que son inteligentes para unas cosas y para otras no son tanto, no tienen habilidad. Sin embargo, hay personas que no tienen para una cosa y tienen para otra. O sea, por eso es muy interesante este tema de todo lo que tiene que ver con los modelos de inteligencia. También otra característica, la inteligencia se convierte en actitudes y habilidades, por supuesto, y el otro es que el medio donde nos ubicamos influye en este desarrollo. ¿Qué significa el contexto? Inclusive aquí viene del contexto familiar, el contexto educativo, el contexto hasta político, social, cultural de un país influye en el hombre, en su inteligencia para poder actuar de acuerdo a su análisis y a sus pensamientos. Hay una frase que yo aprendí hace mucho de alguien que decía así: inteligencia no es la cantidad de información que tienes, o inteligencia no tiene que ver tanto con la cantidad de lo que sabes, sino con lo que eres capaz de hacer con lo poco que sabes. Interesantísimo. O sea, tú puedes tener mucha información, pero no la sabes procesar, no la sabes analizar y no sabes sacar las propias conclusiones. Entonces, por eso es la importancia. A veces con poco es más. Yo puedo tener a lo mejor poca información, pero con esa poca información yo puedo hacer un análisis y puedo llegar más lejos que alguien que a lo mejor tiene mucha información, pero no sabe procesarla. Entonces, bueno, estos son puntos fundamentales, ¿no?, características de la inteligencia, todo lo demás.
También hay una conclusión y es elemental, una fórmula, ¿no? En todos estos estudios de los modelos de inteligencia, y es la capacidad, por ejemplo, neuronal. Eso viene con la genética de cada persona, por supuesto. O sea, tiene que ver mucho con la genética y su capacidad neuronal. A esto se le suma la voluntad, y aquí no estamos refiriendo, por eso Einstein decía que hay una fuerza motora más importante, o sea, que la mecánica, que es la fuerza de voluntad. Bueno, ahí tiene que ver la voluntad de esa persona con su capacidad neuronal, que eso también es parte de su lotería genética, para decirlo de alguna forma, más la estimulación del medio personal. Eso es lo que da el éxito en nuestra inteligencia. O sea, una fórmula que se puede resumir en capacidad neuronal más voluntad más estimulación del medio personal. Eso da como resultado el éxito de nuestra inteligencia. O sea, que la inteligencia multifactorial tiene que ver con muchos eventos, tiene que ver con características personales, tiene que ver con características de actitud con C, o sea, la actitud que tenga esa persona, que ahí es donde viene la voluntad o la fuerza de voluntad, y tiene que ver con la estimulación del medio personal. Y aquí esta estimulación del medio personal influye en muchas cosas. Una, que la persona se siente incentivada, con ánimo, energía para aprender, para procesar, inclusive hasta para investigar. La otra es también el medio, el contexto en que se está desarrollando, ya sea familiar, laboral y demás. Por eso es que se dice que la inteligencia se puede también desarrollar. Entonces, aquí quiero también dar a conocer, hablando de todo ello, de los factores y capacidades de pruebas para medir la inteligencia. O sea, hay algunos factores que indican si una persona tiene capacidad de inteligencia para poder procesar la información adecuada y hacer análisis. Una es la flexibilización de conclusión, o sea, cómo tener en la mente una percepción de lo que está viendo, de una visión dada, cómo es que esa persona hace un análisis breve, concluido de lo que está observando. Lo otro es la velocidad de conclusión, también hay que ver la rapidez con que procesa esa información y puede sacar un análisis o una conclusión dada. La otra es la conclusión verbal, o sea, cómo resolver problemas mediante la expresión verbal, mediante la palabra, a la hora de transmitir lo que él está procesando y demás. La otra también puede ser la fluidez asociativa, o sea, cómo asociar con palabras, o sea, puede buscar palabras que son sinónimos de lo que él está observando, de lo que él está escuchando, y hacer un análisis propio. La otra también puede ser la fluidez de expresión, o sea, cómo yo me expreso, cómo yo hablo, cómo yo transmito, y eso ahí juega un papel fundamental, sobre todo el papel del profesor, del maestro, cómo yo tengo una fluidez de expresión, cómo yo puedo representar a lo mejor en una pizarra, mediante gráficas, mediante esquemas, todo lo que yo quiero. La otra sería fluidez de ideas, y esa fluidez de ideas precisamente tiene que ver con, en su mente, cómo él tener muchas ideas para después expresarlas. Y la otra es la memoria asociativa, que también es algo un mecanismo también muy útil en cuanto a la memoria, que tiene que ver también con la inteligencia, porque todo está relacionado, cómo yo asocio fenómenos para que no se me olvide algo relacionado con lo que yo estoy procesando en la información. Bien, existen varios tipos de inteligencia, o sea, está la inteligencia emocional, está la inteligencia social,
Está la inteligencia, yo diría también intelectual. Hay muchos tipos de inteligencia, pero aquí quiero concentrarme en algunas que vamos a ver hoy. La inteligencia emocional, como lo dice la palabra, tiene que ver con las emociones de las personas. Y el ser humano está lleno de emociones. Estamos bastante, yo diría, implicados en nuestras emociones. Y uno de los factores fundamentales para poder llegar a ser una persona suficientemente inteligente tiene que tener en cuenta esta inteligencia emocional. ¿Y en qué consiste? Bueno, primeramente la inteligencia emocional tiene que ver inclusive con la propia persona, cómo él se refleja con relación al exterior, con relación a las demás personas, con relación a la vida social donde él está viviendo. Y en este caso, cómo es que esa persona percibe las emociones, o sea, cómo la percibe, cómo él interpreta las emociones de él, que él está en ese momento procesando. La otra característica es cómo manejar sus emociones. A veces uno tiene una situación complicada, difícil, hay personas que están muy estresados, se alteran y cometen errores precisamente por ello. Y esto es algo que hay que tener en cuenta para tener una inteligencia emocional. El otro es comprender sus emociones, o comprender, y no solo comprender las emociones de uno, comprender las emociones de nuestro prójimo, o sea, de nuestras personas que tenemos al frente o la sociedad de personas que tenemos a nuestro alrededor. La otra es utilizar las emociones. En este caso, ¿cómo yo voy a utilizar mis emociones a favor de mi inteligencia? Porque a veces algo es inteligencia y otra cosa es emoción, aunque las dos están muy relacionadas también. Entonces, bueno, la inteligencia emocional tiene varios aspectos. Tiene la autorregulación del control de los impulsos, saber canalizar esas emociones y controlarse. La otra es motivación, situaciones que guían al logro y a la realización. O sea, cómo yo mismo me voy a motivar para poder sacar provecho del conocimiento. Muchas personas a veces tienen tedio, se aburren de algunas situaciones y esto ya la inteligencia emocional ahí empieza a fallar en este sentido. La otra situación es la empatía, o sea, la empatía que yo tengo como persona de mis emociones con relación a las emociones ajenas, a las emociones de los que me están rodeando. La habilidad también de la habilidad social, cómo yo soy capaz de tener la habilidad de poder manifestarme, expresarme inteligentemente con los demás, sin necesidad de caer recurrosamente en hipocresía, sin necesidad de caer en manipulación, simplemente especie de una empatía que debemos tener. Y lo otro, conciencia de uno mismo, o sea, ser consciente de nuestros conocimientos, o sea, de nuestras emociones, o sea, ser consciente para poder entonces manejarla a favor de precisamente los objetivos que queremos y demás. Bueno, esa es la inteligencia emocional con los aspectos fundamentales. Pueden ver que la inteligencia emocional juega mucho con el yo, con el interno. Ahora veremos en resumen también lo que es la inteligencia social. Bueno, la inteligencia social es la capacidad de relacionarse de manera exitosa la persona con otras personas, ¿no? Eso tiene que ver con la inteligencia social, cómo yo me relaciona de forma eficaz, eficiente y de forma agradable o con empatía con las demás personas. O sea, es la habilidad de relacionarse con los demás, con el entorno y todo ello. Ahora, esa inteligencia social, ya ahí se habla un poco más del trabajo en grupos, en equipos, y ahí tiene que ver un poco con la sinergia de equipos. Y esta inteligencia social es fundamental, ya sea en un aula, o sea, de clases, en una clase con los alumnos, ya sea en una empresa,
ya sea en un sindicato, donde quiera, en un negocio. O sea, la inteligencia social es fundamental y entonces consta de 4 características. Una es la sinergia de equipos, tener una sinergia, tener puntos en común, un consenso. La otra es la inteligencia que tiene que ver con la ventaja competitiva del servicio, fundamental, o sea, tiene que ver con poder ser lo inteligentemente posible para poder ser competitivo en la sociedad. El cumplimiento de objetivos en menor tiempo, también eso es inteligencia social, en cuanto sobre todo cuando se está trabajando en equipo y demás. Y la otra muy importante, la comunicación abierta. Ahí se necesita transparencia, sinceridad y todo lo demás. Entonces, ese sería lo que es la inteligencia social. Pero ahora vamos a hacer la pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre inteligencia social e inteligencia emocional? Bueno, muy importante. Las dos están estrechamente relacionadas, muy estrechamente relacionadas, pero hay sus pequeñas diferencias. La inteligencia social es más, tiene que ver con las emociones ajenas, ¿no? Cuando yo me estoy proyectando, me estoy comunicando, interactuando con algunas personas. Y la inteligencia emocional parte, el primer principio de la inteligencia emocional es desde uno mismo, como yo decía, desde el yo, desde mi conciencia de conocerme yo mismo, para saber cómo también poder interactuar mediante la conciencia social. O sea, es una autocontrol, autorregulación. Debo tener motivación, porque si yo no tengo motivación no puedo transmitir esa motivación a los demás en una inteligencia social. Entonces, yo diría que la diferencia fundamental entre inteligencia emocional y social es que una se proyecta primeramente, yo diría que es la base, es la primaria, que es la inteligencia emocional. Y a raíz de esa inteligencia emocional que yo voy a tener inteligencia social. O sea, yo no puedo tener inteligencia social si no tengo inteligencia emocional. Sería absurdo. Entonces yo tengo primero que tener cierta inteligencia emocional para poder tener inteligencia social. Es que las dos están muy relacionadas. Entonces, el otro, bueno, aquí hemos visto, fíjense, características de las inteligencias. Hemos visto la inteligencia social, la inteligencia emocional, que son fundamentales en el desarrollo de cualquier actividad que realicemos nosotros, sea actividad social, sea actividad intelectual, investigativa, profesional y demás. Bueno, aquí vamos a caer en el otro concepto que se llama diferentes inteligencias, o sea, múltiples inteligencias. Y aquí vamos a un tema muy importante que tiene que ver con las anteriores, pero este es un poco más específica, es la teoría de las múltiples inteligencias de Gardner, un autor muy importante, que es bueno que ustedes lo vean, donde él ubicaba que las múltiples inteligencias tienen varios puntos, ¿no? Por ejemplo, no todos, como yo decía al principio, son inteligentes para todo. Hay personas que son inteligentes más para algo, se inclinan más, tienen más facilidad, más habilidad y más habilidad. Tal vez, por ejemplo, los deportistas tienen más facilidad para las acciones con su cuerpo porque son deportistas, a no ser que sea un ajedrecista que es con su mente, pero normalmente ellos, un corredor, un jugador de básquet, ellos tienen su inteligencia e inclusive inteligencia corporal para poder destacarse en ese deporte. Pero otros tienen más facilidades para la parte intelectual y así sucesivamente. Entonces veremos ahí, según este autor famoso, Gardner decía que en las múltiples inteligencias está la inteligencia lingüística, que tiene que ver también con las personas que saben expresarse, saben hablar, pero además las personas que dominan más de un idioma. Podemos ver, hay personas que hablan 3, 4, 5 idiomas. Está la inteligencia musical, personas que tienen, ya viene eso ya también heredado un poco en los genes, ¿no? También, aunque se puede desarrollar, pero hay gente que ya, personas que vienen con eso heredado, que tienen mucha facilidad para la música y se hacen músicos, pianistas, guitarristas,
Está la inteligencia lógica también y matemática, que tiene que ver con las ciencias exactas o con la física y demás. Está la inteligencia manual y kinésica, o sea, las personas, por ejemplo, un ejemplo de ellos son los artesanos que trabajan mucho con las manos y hacen maravillas, tienen inteligencia manual. Está la inteligencia naturalista y ahí entramos con los biólogos, también puede ser los bioquímicos, los biólogos, antropólogos. Está la inteligencia interpersonal, personas que tienen inteligencia social sobre todo. Ahí entra la inteligencia social y la inteligencia emocional dentro de él. Tenemos la inteligencia intrapersonal, que es entre la misma persona también, o sea, porque a veces uno no sabe, y ahí va el control emocional, no sabe también controlarse y demás. Y está la inteligencia visual y espacial. Y no sé, bueno, ustedes habrán escuchado en algún momento que esta inteligencia visual y espacial es muy característica, sobre todo más en el hombre que en la mujer. Y eso se comprueba, por ejemplo, cuando se está conduciendo un auto, el hombre tiene más vista, bueno, aunque a pesar de que el hombre tiene vista más de túnel que la mujer, pero desde el punto de vista visual, de mapa, el hombre tiene más, yo diría, una inteligencia diferente. La mujer es un poco más enfocada, se pierde un poco biológicamente, ¿no? Porque eso viene de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Y entonces, bueno, esos son los tipos de inteligencia que existen. Quería un poco concluir, antes de terminar, que usted tenga en cuenta este tipo. Son tres fundamentales que hoy hemos hablado, que están, se los resumo. La inteligencia emocional, muy importante, la inteligencia social y la inteligencia múltiple, que el hombre tiene varios tipos de inteligencia, cada cual desarrolla una o dos o más, aunque hay personas que son polifacéticas, que tienen varias. Y bueno, esta era el resumen que quería decirle. Para terminar, quiero hablarle que la inteligencia, como decía, tiene que ver con el pensamiento. Nosotros tenemos dos tipos de pensamientos, todos los seres humanos, uno más desarrollado que el otro, pero todos los tenemos, que es el pensamiento lógico, lineal y vertical, que está en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, y está el pensamiento creativo lateral o emocional, que está en nuestro hemisferio derecho. Debemos desarrollar los dos, pero el pensamiento creativo lateral del hemisferio derecho es muy importante porque es el que nosotros vamos a desarrollar más con el concepto, con lo que tiene que ver con la inteligencia. Entonces, bueno, hasta aquí quería llegar con esta clase de 30 minutos aproximadamente. Cualquier duda me pueden localizar con los datos. También quería decirle que pueden les recomiendo hacer un trabajo, dado esto que he dado acá, pueden hacer un trabajo individual sobre los tipos de inteligencia que existen y cómo ustedes perciben todo lo que tiene que ver con ello. Hasta aquí, muchas gracias. Hasta la próxima y muchos éxitos.